Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Si esta es la primera vez que me ves, yo soy Nadia Flores, por si no me conoces, te invito a que me des la oportunidad de quedarte en este video porque es un hermoso recorrido y que te suscribas, que le des like y comentes. Pues bueno, como puedes ver, este es el recorrido de Soriana. Vamos ahorita entrando y vamos a ver sobre todo lo que son las cosas que han llegado para Navidad. Y lo primerito que está aquí son estas esferas que están en 199 pesos, pero también hay otras de 149 pesos. Son 12 esferas las que hay aquí y Soriana nos está presentando este color muy bonito como en violeta, lila, combinado con un poquito de plateado, pero también hay esferas en rojo, dorado, azul, plateado y verde. Fíjense que haciendo una comparación con el recorrido que hice de Parisina, por cierto que si no has ido a ver te invito a que lo veas, las esferas están en 99 pesos, sí, así como lo oyen, 99 pesos, creo que son las esferas más económicas que he encontrado en todos los recorridos que he realizado, así que creo que hay muy buenas ofertas en Parisina que podemos aprovechar. Digo, y Parisina no me está pagando absolutamente nada por hacerle promoción, pero simple y sencillamente le estoy siendo honesta porque a mí me interesa mucho lo que es la economía del hogar. Entonces solamente te estoy compartiendo ese dato. Y pues miren, ahora vamos a ver estos árboles de Navidad que nos está presentando ya totalmente decorados. Soriana son 4 árboles. Me gusta mucho que ya nos muestre así decorados porque nos da una idea de cómo podemos utilizar los materiales que podemos conseguir. Estaba ese en verde, no vi el precio, no tenía el precio de ese árbol, pero estaban con esas esferas grandotas, rosas. Y también está este otro árbol hermoso que me encantó con tonos rosas, bajito, morado, lilas, plateados, blancos y miren cómo podemos utilizar todas las ramitas que a veces venden de decoración en nuestro árbol. Este árbol sí tenía el precio y tiene un costo de 2,699 y además dice que incluye luz. El árbol, déjeme decirle que se ve muy bien, está frondosito y mide 1,98 metros. Y aquí está una imagen de la caja donde pueden ver cuán iluminado está. Ahora vamos a pasar a este árbol, ya es un poco más clásico porque está en tonos doraditos, beige, con unas esferas tipo cristal. Aquí lo pueden ver cómo está decorado, hay una flor aquí muy bonita y también están estas ramas como tipo palmeras. Fíjense que de aquí me estoy tomando muchísimas ideas, pues para economizar un poco, porque ya saben que este tipo de decoraciones sí es un poco costosa. Así que muchas gracias Soriana por estas ideas. Miren, este árbol tiene un costo de 2,299 y mide más de 2 metros. También se ve frondosito, ahí nada más les dejo el dato. También vamos a pasar por este otro árbol que es un árbol común de color verde. Está decorado con tonos azules, plateados, blancos. Ya me parece como cada vez que veo estos colores, yo no sé si a ustedes les pasa, pero me recuerda al banco Bancomer y a los de Telcel. Digo, a veces, pero no romper corazones con comparación, pero pues a eso me recuerda. Miren, este árbol tiene un costo de 2,999 pesos y mide 2,44 metros. Aquí les dejo el dato por aquí. No había visto otros arbolitos, al final casi los vamos a ver. Y están mucho más económicos, nada más que sí son como tipo lápiz porque son muy delgados y miden alrededor de 1,80 por ahí. Miren, vamos a pasar por estas esferitas que están aquí. Estos colores pues son los colores clásicos, rojo con verde, blanco con rojo. Están estos trineos muy bonitos. Nada más que sí debo ser honesta, sí los precios se me hicieron un poquito elevados, pero ahora sí, cada quien, los gustos y el poder de adquisición, para mí se me hicieron precios elevados, quizá para otras personas. Sin problema pueden comprar estos artículos. Hay esferas,
hay estrellas, hay Santa Claus. Me encantó este buzón de cartitas para ponerlo. Tiene un costo de 699, como pueden ver, es de lámina. Pero está hermoso, pero también se puede hacer en cartón. Yo digo, tengo una amiga que se llama Liliana Rubio, que ella hace muy bonitas manualidades. Liliana, te reto a que nos hagas este buzón, que nos enseñes a hacerlo en tu canal para que nos salga mucho más económico. Espero que sí tomes el reto. Y pues bueno, seguimos con el recorrido. Están estas otras esferas, pasamos a los tonos azul con plateado y blancos también. Están muy bonitas, pero como les digo, es solamente una esfera, pues sí, está hermosa, decorativa, pero tienen los precios de 119, 99, 69, 79 y son solamente, como les digo, una esfera. Por este lado tenemos estas esferas que me encantaron porque parecen cristal, pero pues son de plástico. Tienen un costo de 99 pesos. Una está en copo de nieve y otra como en gotas congeladas. También está este pinito y esta decoración que está como tipo copo de nieve, pero en dorado. Y ahora vamos a pasar por este lado que están los dorados. Miren. Son largos y me parece como un toque arabesco. También están estos moños, traen alrededor de 8 moños. Y ese también está en plateado, está muy brilloso, muy bling bling. Si a ti te encanta el brillo, como a mí me está llamando mucho la atención, pues estos son tus decoraciones. De este lado tenemos estas esferas que sí vienen de dos y tienen un costo de 49, son pequeñas. Como pueden ver, estas también es solamente una y tiene un costo de 69. También la puedes encontrar en color blanco, como con perlitas. Y también están estas con un poco de peluche y con un toque de dorado. Por este lado vemos estos cascanueces, son 4, son pequeños y tienen un costo de 69. Esos sí me parecen más accesibles. Y vamos a dejar un poquito de lado los tonos más clásicos. Ahora nos vamos a ir a los tonos lilas, morados, que esta es otra opción que nos está presentando Soriana. Y lo que sí voy a hacer es robarle la idea a Soriana de estas piñas. Tienen brillantina y se me hicieron muy bonitas, lucen bastante. Ya saben que hay muchos lugares en todo México que podemos encontrar de estas piñas, así que podemos tomar la idea y llenarlas de resistol y ponerles mucha brillantina, pues para que nos luzca. Están también estas otras decoraciones, esferas. Estas vienen de 3. Tienen un costo de 49 pesos también. Está esta tela decorativa que la podemos encontrar en varios colores, en morado, plateado, rojo, rosa, dorado. Su precio es de 199 pesos y también están estas esferas que vemos por aquí. Son 14 esferas y tienen un costo de 129. La verdad que sí me parecen bastante accesibles. Tienen un bonito color, son pequeñas y la presentación también me gusta. Están estos tonos rosita también que podemos utilizar. Hay mariposas, flores y por acá de este lado vamos a ver más decoraciones en esos tonos. Y ahora vamos a pasar por estos colores que son rojo, rosa mexicano o fucsia, que también están en tendencia. Como pueden ver, aquí están estas esferas grandotas, enormes. Ahorita como que viene la tendencia tipo arabesca. No sé si recuerdan en el recorrido que hicimos en Bodega Aurrerá, que apenas estaban presentando unas esferas también tipo arabescas, así que estaban bastante económicas, creo que 10 pesos. Entonces, creo que viene esta tendencia bastante fuerte para las decoraciones en nuestros árboles.
Ahora vamos a pasar a las decoraciones que podemos presentar para nuestras mesas. Está esta vajilla que está en 1299. Traen 16 piezas y estas tazas muy bonitas con una nochebuena están en 59. También nos presentan estos platos que me encantaron, inclusive hasta para ponerlos como decoración, porque es un plato que se ve muy elegante, está en 119. También hay platos más chicos, tipos postreros o pasteleros, están en 69, 59, no vi bien. Y también está este tazón que está en 79. Este es un plato como para sopa también, y están estas tazas que están hermosas, me gustaron, son tazas grandes. Esta trae en color azul con tonos plateados y esta en color dorado que también está muy bonita. Por este lado podemos encontrar decoraciones para nuestros baños. Está este dispensador de jabón que está en forma de botita navideña, tiene un costo de 229, y está este portacepillos que tiene un costo de 179. También lo podemos encontrar en pinito, y este dispensador también en forma de pino que está en 199. También están estas toallas que están en 239, como pueden ver. Pues por aquí les voy a estar dejando los precios para no estarlos repitiendo. Está esta toalla o secador de manos muy bonita con este cascanueces. Por este lado podemos ver este pinito blanco con rojo que parece grabado, que no tenía precio. Y están estas jaboneras con estas dos diseños. También está este elemento decorativo negro con dorado, se me hizo muy elegante, pero tampoco tenía precio. Por este lado también encontramos lo que son portacepillos y dispensador de jabón en cascanueces, de reno. ¿Es una ardilla lo que está aquí? Ay, pues no sé qué sea. Pero también está de muñeco de nieve, de Santa Claus. Y por este lado estamos viendo lo que son los juegos de baño, que tienen un costo de 479. Y este juego incluye lo que es para la tapadera del baño, para el tanque del agua y un tapete. De este lado estamos viendo estas ramas decorativas que se me hicieron muy bonitas, muy elegantes, porque parecen realmente naturales. Esta es una campana ya decorada. Ahorita vamos a ver el precio porque aquí no lo tenía. También está este pinito pequeño, medirá si acaso unos 30 centímetros. En las puntas pues viene como nevado y tiene un costo de 249 pesos. Estas campanitas que tienen un ligero cencerro por ahí, tienen un costo de 299 pesos. También están estos arbolitos ya con un poquito de esferas en 249. Está esta guirnalda clásica, mide 2.3 metros y tiene un costo de 149. Esta no trae ninguna piña. Está esta otra que sí trae piñitas. Déjenme decirles que trae muy pocas en realidad, y la diferencia son de 50 pesos. Esta tiene un costo de 199 pesos y ha de medir lo mismo, 2.3 metros. Y las piñitas estarán midiéndose acaso unos 4 o 5 centímetros. Por este lado vemos más decoraciones navideñas. Estas campanas que son de plástico tienen un costo de 229. Y por aquí ya estamos viendo también estas ramitas que podemos usar pues para decoración para nuestro árbol en 169. Están esos colores. También están estas otras campanas que parecen entretejidas. Por ahí tiene el costo. También las hay en dorado, en blanco y en rojo nevado. También están estas esferas, como les digo, que lo árabe viene como pegando un poquito fuerte. Y están estos moños también clásicos. Traen 6 moñitos y tiene un costo de 59 pesos. Por este lado estamos viendo lo que son los ángeles o arcángeles. Tienen un costo de 299, estarán midiendo unos 30 centímetros. También vemos aquí de Santa Claus y cascanueces también. De este lado, a un ladito de los cascanueces, están estos pinitos como con si fuera gorros de duendes. Ese no tenía precio,
Pero estos pinitos con el gorro de Santa tienen un costo de 299 y yo supongo que vale lo mismo. También están estos cojines o estas almohaditas para nuestras mascotas, no tenía precio. Están estos duendecitos en 249. A un ladito encontramos estos pinitos nevados que están en 199. Estas son unas velas decorativas, si acaso medirán unos 15 centímetros. Y tienen un costo de 299, algo elevado, la verdad. Estos pinitos me gustaron, son un color como rose gold y tienen un costo de 249. También están estas velitas gruesas, bonitas, ya decoradas. Y su precio es de 149 pesos. De este lado estamos viendo esta otra velita en forma de vino de Navidad o de árbol de Navidad. Tiene un costo de 99 pesos y abajo tiene como una basecita de tronco. También está este portavelas y tiene un costo de 149 pesos. Por aquí, por este lado, vamos a estar viendo estas figuras que están hechos con poliresina. Es un pesebre un poquito grandecito, tiene un costo de 999 y aquí estamos viendo este otro pesebre más pequeño, solamente trae las figuras principales y tiene un costo de 129 pesos. También estamos viendo estos arbolitos con guirnaldas. Si a ti no te gusta poner el árbol clásico, pues bueno, están estas opciones que las podemos encontrar en dorado, en verde y en azul. Tiene un costo de 399. También están estos inflables. Si a ti te gusta decorar con ellos, pues tienen un costo de 599 y están esas figuras. Está este otro pesebre muy pequeño, ahora sí que representando nada más como en una bolita de cristal, que tiene un costo de 99 pesos. También de este lado están guirnaldas decorativas que vienen en estos colores, ya nada más para que tú elijas el color que tú quieras colocar en tu casa. Mis preferidas fueron las blancas porque tenía mucho brillito y eso me gusta. De este lado están estas decoraciones, las ramitas que podemos colocar ya sea en nuestros árboles o también en algunos floreros o también los podemos poner en nuestras guías. Creo, porque no vi el precio bien, que tenían un costo cada ramita de entre 129 y 99 pesos. Pero si tú quieres utilizar mucho de este tipo de decoración, pues puedes utilizar cosas naturales y ya solamente con un spray ponerlo y ahora sí que nos va a salir mucho más económico ese tipo de decoración para nuestro hogar. Están estos portavelas, se me hicieron muy chiquitos para el precio que tiene. Tiene un costo de 249, como pueden ver por aquí. Está también este maceterito con una piñita y unas cuantas cerecitas en color rojo en 149. De este lado también está este pinito decorativo ya con la estrella ahí en color dorado y rojo. Está este otro pinito decorativo con un toque de madera en 349. Medirá si acaso unos 20 centímetros. También están estas casitas que pues nos pueden servir para nuestra decoración del pueblo navideño y tiene un costo cada una de 199. Estos arbolitos también pinitos que podemos encontrarlos en dorados y en plateado medirán unos 30 centímetros, tienen un costo de 199, muy brillosos eso sí. Y están de este lado estas figuras luminosas o estacas para ponerlos en nuestro jardín y tienen un costo de 299 pesos. De este lado también estamos viendo otro arbolito de Navidad decorativo, alto, es delgadito, como tipo lápiz y tiene un costo de 199. Y pues ya nada más queda dar un último vistazo para ver si no se me está pasando algo más que tenga que enseñarles.
Y recordé que por acá había unos peluches navideños. Por si tú eres fan de los peluches o si te gusta regalar, pues están por ahí como 399 y están otros más grandecitos que tienen un costo de 499. Oigan, yo ya se los quería dar más caros, 699. Y también está por acá estos arbolitos que les decía que están como de tipo lápiz, que ahorita los vamos a ver. Están estos Santa Clauses también, solo que no tenían precio, y está estos arbolitos pequeños. Ese sí se me hizo caro porque está muy pequeño y tiene un costo de 999. Está este de este otro lado que tiene un costo de 299, está pequeño. Este está un poquito más alto, aquí tienen la medida en pantalla y como pueden ver tiene un costo de 299. Está este otro que ya viene decorado con piñitas y con cereza, 1199 pesos. Estos árboles son delgaditos, ahí decía que eran como tipo lápiz. Entonces están estas opciones. También está este otro árbol ya nevado en 1199. Las decoraciones esas sí no las incluye, pero está este otro también en 1199. Y ahorita les voy a mostrar uno que me gustó y que se me hizo bien, que es este arbolito que está en 899. Mide 1,80 por ahí y el precio se me hizo bastante bien. No sé qué les parezca a ustedes, ya me dirán en sus comentarios. Pero bueno, esto fue todo por el recorrido de hoy. Te agradezco muchísimo. Nos vemos en otro video. Te invito a suscribirte si no lo has hecho, a darle like y comentar. Bye.